Cometa que la canción de inicio del programa iba a ser de música local para ir reconociendo un poco más, ¿no?, a nuestros y nuestras artistas. Estábamos escuchando Alcohol Etílico en sus comienzos, podríamos decir, ¿no, Carlitos? Del primer disco, mire usted. Bueno, vamos a comenzar a hablar, mejor dicho, de medicina china, ¿sí? Nos interesó mucho porque hace bastante que no hablábamos de todo lo que nos propone la medicina china como una posibilidad de mantenernos saludables y cuando algo se desequilibra, bueno, buscar una solución que no esté en la química que manejan las grandes corporaciones, podríamos decir. Está con nosotros el doctor Pablo Lacourt. Él pertenece a la Escuela de Medicina Tradicional China ANMO, que tiene su sede aquí en nuestra provincia, pero depende, es nacional, podríamos decir. Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ana, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir y vamos a empezar a contarles a nuestras y nuestros oyentes a qué nos referimos cuando hablamos de medicina china. Bueno, la medicina china comprende una gran variedad de técnicas y métodos terapéuticos. Entre los que más se conocen está la acupuntura, la auriculoterapia, también el masaje tuiná, bueno, moxibustión, ventosa, varias técnicas aledañas que a veces se agrupan incluso dentro del concepto de acupuntura. Y básicamente es una medicina que concibe al cuerpo humano incluyendo la perspectiva energética, emocional también, o psíquica y física. De alguna manera, bueno, la visión de la medicina china es que lo que vincula el cuerpo con el alma, por así decirlo, con la mente, con el plano físico, con el psíquico, es un plano energético que los conecta y opera desde ahí. Entonces se pueden trabajar tanto patologías del plano físico como el plano psíquico y también del plano energético. Bien, entonces estamos hablando de una visión integral del ser humano vinculado con este aspecto energético que sería fundamental. Y entonces desde esta perspectiva, ¿qué es la salud para la medicina china? Y la salud es un equilibrio, es un estado de equilibrio, digamos, donde no hay excesos ni deficiencias que se pueden producir patológicamente. Y también se habla de la libre circulación de energía y sangre por los distintos canales que son los famosos canales de acupuntura que muchos conocen por esos gráficos de puntos distribuidos a lo largo del cuerpo. Entonces se trata de un concepto de equilibrio de energía, de sustancias básicas, ¿no? Como, bueno, fluidos orgánicos, la calidad de la sangre también y, bueno, sobre todo la energía de los órganos internos que cada uno cumple con su función específica. Perfecto, y entonces, ¿qué sería la enfermedad o un estado patológico de las personas? Bueno, la enfermedad puede ser por exceso o por deficiencia, ¿no? En casos de exceso incluso puede ser un factor patógeno, digamos, exterior, como puede ser climático, o una mala alimentación, o un exceso a nivel de las emociones. Y las deficiencias, por ejemplo, si hay alguna deficiencia en algún órgano interno específico, va a generar un síndrome específico de cada órgano que puede llegar a traer consecuencias visibles, como por ejemplo, no sé, el sobrepeso podría verse interpretado como una deficiencia en la energía del vaso en la transformación, transporte y transformación de los alimentos, desde la visión de la medicina china. Y después, además de eso, está el estancamiento, que lo puede producir un golpe, un trauma, ¿no? Estancamiento de energía que produce dolor, también estancamiento de sangre. Entonces, básicamente son esas las patologías básicas a grandes rasgos. Bien, vamos a hacer una breve pausa y después, cuando volvamos, me gustaría que me cuentes esa maravillosa relación que hace la medicina china entre distintos órganos, ¿no? Bien. Donde sabemos que cuando uno se ve afectado posiblemente tenga que ver porque hay otro allí Sí, que nos está queriendo siempre que decir se afecta a algo. uno, se afectan todos en realidad. Fantástico. Bueno, vamos a la pausa y después vamos hablando con Pablo Lacourt. Seguimos en Todo Salud y estamos conversando con el médico Pablo Lacourt de la Escuela de Medicina Tradicional China, ANMO. Y habíamos dejado la pregunta allí pendiente, esto de cuáles son los órganos que están más relacionados, ¿no? Y que también vinculan a las emociones, ¿no? Sí. En principio se clasifican los órganos en yin y yang, ¿no? Hay órganos, digamos,
que contienen sustancias que las transforman, y otros órganos que se llaman vacíos en la medicina china, que son los órganos yang. Los órganos yin, por ejemplo, el hígado, se puede afectar con la emoción de la familia de la ira, el enojo, la frustración. Y si esa ira no se expresa o no se procesa correctamente, puede empezar a afectar a otros órganos. Principalmente puede afectar el sistema digestivo, por ejemplo, en lo que sería una invasión a vaso de estómago. Entonces es lo que nosotros conocemos como decir, bueno, tuvo un ataque al hígado y después le generó problemas gastrointestinales, pero también puede afectar a los otros órganos. Por ejemplo, puede afectar el corazón, puede afectar el riñón. Todo depende cómo va cursando esa emoción o ese levantamiento de energía que produce la emoción no procesada. Perfecto. Como dicen por allí, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Puro el hígado y se me va el enojo? ¿O tengo que tratar de no enojarme? Va en los dos caminos. Por un lado, digamos, hay que tratar de tener buenos hábitos emocionales. Y por otro lado, si uno tiene un órgano afectado, vas a tener una predisposición a cierto tipo de emociones. Entonces, muchas veces la causa de una depresión puede ser por esa falla en la energía del hígado, por ejemplo, que se estanca la energía y la persona se encuentra como, bueno, sin creatividad, sin encontrar la salida, como estancada también. Lo mismo con cada uno de los órganos. ¿Y qué pasa con los riñones? El riñón se asocia con la emoción del miedo, principalmente. De forma tal que un miedo, digamos, un susto, por así decirlo, es algo más inmediato, puede debilitar la función de los riñones, y eso se puede ver, por ejemplo, en los niños cuando tienen incontinencia de orina, por ejemplo. Pero la función de los riñones también cumple, en la medicina china, con la regulación del corazón. Hay un eje, digamos, que se llama agua-fuego, el corazón es fuego y el riñón es elemento agua. Entonces, cuando fallan los riñones, también se falla en su función de controlar al corazón. Es como que el agua controla el fuego en el ciclo de control de los 5 elementos, y la persona empieza a tener palpitaciones, por ejemplo, estados de ansiedad por esa falla en los riñones. Por eso, siempre que se afecta un órgano, en las otras relaciones con los demás órganos va a estar afectado en lo que es la teoría de 5 elementos, como se conoce. Bien, y la acupuntura es una herramienta de la medicina china, ¿no? Como decías recién. Claro, las distintas técnicas de la medicina tradicional china comparten la base teórica, y después cada una actúa de una forma específica. En Occidente lo que más se conoce es la acupuntura, que fue lo primero que llegó por su gran efectividad. De alguna manera la Organización Mundial de la Salud empezó a promover su implementación en distintos países. Y bueno, la acupuntura actúa sobre estos sistemas energéticos, afectando la función de los órganos y regulando los desequilibrios. O sea que nos ayudaría a volver a ese equilibrio que vos decías que es la salud. Sí. ¿En qué procesos vos has visto que la gente responde, no sé si más rápidamente, pero mejor con acupuntura? Mira, yo estoy teniendo muchas consultas de tipo ginecológicas, por ejemplo, por bueno, todos los problemas del ciclo que muchas veces no encuentran una solución en la medicina occidental, o van los pacientes primero a hacerse tratamiento con el fin de evitar una cirugía. Claro. Ahí es donde muchas personas van antes de la cirugía, y muchos van también después de la cirugía por las secuelas que les quedan en distintos tipos de enfermedades. Pero bueno, también pacientes oncológicos como tratamiento complementario de lo que sería radioterapia, quimioterapia, para sobrellevar los síntomas asociados a esos tratamientos, y distintos tipos de patologías. Por ejemplo, el dolor es la consulta más frecuente. Dolor de cabeza, dolor de cuello, dolor de hombro, de pie, de lumbar, de todo tipo. Pero bueno, se ve, digamos, un amplio espectro de consultas de diversos temas. ¿Y cómo se complementa, por ejemplo, porque recién hablábamos un poco de la alimentación, estas prácticas con la alimentación? Porque bueno, podés llegarte a hacer acupuntura, pero seguramente si tenés hábitos nocivos o tóxicos en lo que consumís en tus alimentos, va a ser más complicado. Claro, muchas veces la mala alimentación es una de las causas de los desequilibrios. Dentro de la medicina china está la fitoterapia, que no llega tanto acá porque es difícil la exportación de las fórmulas de hierbas chinas, pero dentro de la fitoterapia hay una rama que es la dietoterapia, que sería la alimentación orientada a restablecer el equilibrio. Entonces se suelen dar recomendaciones alimentarias a los pacientes según su condición,
Por ejemplo, hay pacientes en los que se desaconseja tomar lácteos y en otros pacientes se les aconseja según qué es lo que tienen en su condición interna, cómo está el estómago, por ejemplo. Claro, claro, claro. Bien, y en nuestra provincia entonces se puede estudiar, ¿y cuáles serían las condiciones para estudiar? ¿Qué conocimientos previos hay que tener? Bueno, yo estoy como profesor y coordinador de la sede de Mendoza, de la Escuela ANMO. Condiciones, en realidad, es estudios secundarios completos y bueno, predisposición para estudiar, porque la medicina china es muy amplia y en realidad uno no termina nunca de aprenderla. Bien. Pero como requisito es eso, el compromiso con el estudio, sobre todo. Perfecto, pero no requiere, digamos, una profesión vinculada con la salud o la medicina. No, la Escuela ANMO tiene convenio con la Universidad Abierta Interamericana de Rosario y ofrece una diplomatura universitaria. Ajá. Y en ese sentido está, digamos, debajo de o amparado en un proyecto de ley que regule las terapias complementarias, pero bueno, es proyecto de ley, todavía no está implementado. Entonces, está en el Congreso, claro, aquí entonces, bueno, esperando. muchos acupuntores en todo el país que han estudiado en distintas escuelas nacionales e internacionales están todos esperando la regulación de estas prácticas. Perfecto. ¿Cuál sería el momento oportuno para consultar, ¿sí?, a un profesional de la medicina china? No digo quizás el momento cuando ya tenés una patología instalada, sino cuál es la diferencia entre llegar por una cuestión diagnóstica y preventiva y la de llegar cuando ya no te resultó nada más. Claro, sí, muchas personas caen a la consulta después de haber pasado por el sistema médico y no haber encontrado una respuesta eficiente. Pero yo recomiendo que sin dejar de consultar a los médicos, sobre todo cuando la única alternativa que les ofrecen es medicación o cirugía, antes de empezar esos tratamientos, porque muchas veces las medicaciones tienen efectos adversos o generan dependencia, bueno, ese es el momento de ir a consultar a un acupuntor para tratar de encontrar solución sin llegar a esas intervenciones. Bien, ¿e ir cuando todavía no tengo nada y quiero mantenerme sano? Eso sería lo mejor. De hecho, en el aspecto preventivo es donde más potencial tenés, porque de alguna manera tratás la enfermedad antes que se manifieste. Desde el punto de vista de los criterios occidentales, para declarar una enfermedad se tienen que dar una lista, una serie de síntomas. En general es el diagnóstico así. En la medicina china se detectan mucho más prontamente. Mucho tiempo antes. Y se empiezan a tratar mucho más prontamente antes de que esos cuadros se vayan cronificando y agravando. O sea, ustedes van viendo esos desequilibrios que se van produciendo antes de que ese desequilibrio cause una enfermedad. Sí, eso sería. Apenas hay signos de deficiencia, bueno, empezar a tonificar y en cuanto hayan signos de exceso, empezar a dispersar, por así decirlo, en términos de medicina china, para prevenir complicaciones de estos síndromes. ¿Y cuáles son las herramientas de diagnósticos con las que cuenta un médico chino? Idealmente deberíamos venir con el paciente que ya haya tenido un diagnóstico de un médico, porque en nuestro país la idea es que el acupuntor es un auxiliar de la salud. Entonces primero va a estar el médico, pero si el paciente viene sin haber consultado al médico o sin tener los estudios disponibles, está la interrogación. Es una de las herramientas principales. Después se hace observación de la lengua, observación del rostro, la fisionomía. Saber porque sé que hay partes que para ustedes son muy importantes, claro, así como los iridólogos observan los ojos. Exactamente. Bueno, el pulso también es una herramienta de diagnóstico. Sería palpación, observación, la olfacción también, o sea, el sentido del olfato, todos los sentidos, lo que serían usar los 5 sentidos, ¿no? Se puede usar como herramienta de diagnóstico y obviamente toda esa información se va conjugando. No es que con un solo signo ya llegamos a un diagnóstico, sino que toda esa información se va correlacionando con los síntomas del paciente, que sería la parte subjetiva, y a partir de ahí se arriba a una hipótesis de diagnóstico. Que eso puede ir variando, porque es como una foto, una radiografía. Hoy uno puede estar con un estancamiento del chi del hígado y el día de mañana, por ejemplo, no sé, una deficiencia de vaso, y eso cambia. Entonces la idea es ir haciendo ese diagnóstico, ese seguimiento, sesión a sesión, hasta que, bueno, desaparezcan los síntomas o la persona ya haya encontrado su equilibrio.
Perfecto, bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo podemos hacer para ponernos en contacto con la escuela? Ya está terminando el año, pero puede haber gente que quiera para el año que viene iniciar. ¿Cuándo empiezan ustedes las clases? ¿Cómo se hace? Empezamos en marzo, hay una página web que es escueladeacupuntura.com.ar, y si no, en Facebook también nos pueden encontrar, Escuela ANMO de Medicina Tradicional China, y ahí nos escriben y nos vamos a poner en contacto. Bien, Pablo, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Que tengas un lindo año nuevo. Dale, muchas que empiece gracias. bien el 2020. Estábamos conversando con el doctor Pablo Lacourt de la Escuela de Medicina Tradicional China ANMO. Nos visitó, nos contó de qué se trata la medicina china y la acupuntura. Breve pausa.